de la Ciudad de México que estamos en semáforo rojo, que todavía pues se va a prorrogar esta reapertura de comercios, de restaurantes, de hoteles, etcétera. La actividad económica se mantiene en suspenso, salvo en aquellas actividades calificadas por la Secretaría de Salud como esenciales. ¿Qué te parece esto? ¿Sirve el compliance en esta coyuntura? ¿No sirve? ¿Tenemos que poner atención a los temas de compliance? Y luego ya nos vamos al concepto. ¿Qué te parece? Me encanta porque es un tema que nos atiende y que nos preocupa y sobre todo que nos debe ocupar. Lo que he estado observando en estas últimas semanas y de entrada quizás así es como podamos abordar el tema de compliance. Compliance en gran medida, porque es un sistema que iremos platicando un poquito más esta noche a qué refiere este sistema, pero tiene grandes bondades y quizás la primera y más trascendental y mucho más ahora es que nos permite tener claridad de la continuidad del negocio. Es decir, creo que todos hacemos planes cuando todo sale bien. ¿Y qué pasa si vendo, si concreto este contrato con el cliente y entonces las vacaciones y la fiesta de fin de año? Toda esta planeación siempre en positivo y vamos, no es por pensar en negativo, vamos, pero siempre el soñar hacia el bien siempre construye. Compliance también nos obliga a pensar cuando las cosas no salen tan bien. ¿Y de qué voy a echar mano para salir avante? Y esta famosa continuidad del negocio, en gran medida compliance nos la da. Es un sistema que nos permite ver y analizar los riesgos distintos que podemos enfrentar. Así es que esta época de cuarentena en la que había compañías que por razones varias habían decidido que toda su interacción fuese a nivel persona a persona, física. Incluso el guardar archivos únicamente físicos, el tener poco acceso a laptops y solamente con computadoras de escritorio. Y de pronto un día al otro les dicen, pues no puedes volver a la oficina. Así que tu archivo es precioso y qué bueno que le hagas letras de oro, pero noticia, tiene que estar en la nube. Hay esta parte, este cambio de operación, tiene que ver con la continuidad del negocio. Los gringos le han llamado el Business Continuity Plan, este plan de continuidad del negocio. Así es que, ¿cómo nos impacta ahora en compliance? En todo. De entrada, las organizaciones, y sé que sonará a compañías muy grandes únicamente, pero no es así, pues incluso cuentan con departamentos y gente asignada para estar pescando estas noticias de pues no hay reapertura, continúa como está y de último momento. Así es que, ¿cómo nos ayuda compliance? Yo te diría, pensando a futuro y cuidando el presente. Así que sí que nos ayuda y es necesario. Oye, esta reflexión que nos compartes, Adriana, qué importante hubiera, digo, es importante en este momento, en esta coyuntura, yo creo que nos estás mandando un mensaje clave, pero yo me imagino este mensaje en enero o este mensaje en febrero. Lo que habrían, no, de verdad, el valor que tendrían tus palabras, hoy lo tienen, hoy es un valor enorme, tu reflexión creo que es precisa, profunda, clara, pero imagínate que te estuvieran escuchando directores financieros, directores de recursos humanos, directores generales de empresas en enero o febrero, y hubieran hecho esta planeación estratégica, esta planeación de, pues en las buenas pasa esto y tenemos el plan A y el plan B, pero en las malas tenemos el plan C y el D y el E. Porque, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo en muchas áreas de negocio es una falta de liquidez tremenda. Es decir, el famoso guardadito de las empresas que se aconseja que vaya en el cálculo de gastos fijos de 6 a 12 meses, pues hubo muchas empresas en México que no tenían esa previsión y que como no se activó el dispositivo del 429 de la Ley Federal del Trabajo para pagar el salario mínimo, pues se vieron en enormes dificultades porque el flujo de caja bajó y el gasto de nómina y el gasto de impuestos se mantuvo. Y claro, la explicación sencilla del gobierno fue, oye, pero estás pagando, me vas a pagar los impuestos que ya generaste por los ingresos que ya tuviste. Sí, sí, si las empresas son cuidadosas, desarrollan este plan al que tú te refieres y tienen liquidez en caja, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, imagínate que el flujo deja de llegar y las obligaciones son las mismas. Así que yo creo que es muy, muy importante y tus palabras, bueno, se tienen que escuchar porque también no sabemos cuánto se prolongue esto, cuánto tiempo más vayamos a estar en esta situación extraordinaria, así que hay que tomar precauciones. Oye, vámonos a la parte del concepto.
La palabra, la palabra compliance suena un poco así, ¿cómo le diríamos? Un poco... eh, Un poco snob, ¿no? un También. poco, un poco elegantona, ¿no? Un poco elegantona, así, medio Es que sofisticada y quise todo, buscar pero un adjetivo que no fuera el que ahora hemos usado mucho y quise buscar otro. sí, sí, Entonces, no, 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 el que usan los políticos no, porque es sí, no. demasiado simplista. A ver, en Exacto. palabras, yo te he escuchado muchas veces explicarlo y eres extraordinariamente clara en tus clases, en tus conferencias, pero digamos, para la gente que nos está viendo, en palabras sencillas, ¿qué debemos entender por compliance? Compliance de entrada es un término en inglés que no deberíamos siquiera tenerlo así y les comparto que se ha traducido en muchas ocasiones como cumplimiento. Y cuando hablamos de cumplir, la realidad es que debo ser algo muy honesta. No nos encanta el tema de cumplir en México. Yo siempre he pensado que somos a veces un poco adolescentes y nos dicen, tienes que seguir estas reglas y es inmediatamente pensar cómo darme la vuelta. Y tengo al mejor abogado y al mejor fiscalista que me dice cómo puedo darle la vuelta. Y entonces, cuando se trata de una regla, no me encanta. Así es que no, compliance no nada más es cumplir, si lo tradujéramos literal al español. No nada más es cumplir con leyes, ni reglamentos, ni reglas, no. Compliance es cómo cumplo. Esa es la definición de primaria. Compliance es cómo hoy cumplo y el cómo es un elemento mucho más tangible. No es nada más tan binario de cumplí o no cumplí, sino cómo cumplí. Y el cómo nos lleva a dos elementos muy interesantes, que son la integridad y la ética. Entonces, hacer compliance, porque ya se podría ver hasta casi como un verbo, ¿no? Hacer compliance es un sistema, porque tiene varios pasos, tiene principio, fin y un proceso continuo de la integración de ética e integridad en los negocios. Entonces, es este elemento del cómo hacer debidamente un negocio desde la integridad. Oye, a ver, entonces, no es solo cumplimiento, pero es en parte cumplimiento. Digamos, Claro, hay una dimensión regulativa, normativa, jurídica también, ¿no? por supuesto, tiene un fundamental, y es que si vamos un poco a la historia, así empezó. O sea, empieza con estas reglas del juego para evitar actos de corrupción en el extranjero, y esto se publica en el 77 en Estados Unidos, y el nombre de la ley es FCPA. Y el enfoque principal era evitar actos de soborno, corrupción, sobre todo y principalmente con autoridades. Y bueno, va evolucionando hasta volverse un sistema debo platicarles que este sistema evoluciona en gran medida porque adopta mejores prácticas que tiene la industria de ensamble, vamos, de temas de calidad. Entonces, sí sigue teniendo este fundamental legal, por eso es que muchos abogados somos los que nos dedicamos a compliance, pero ahora de tanto en tanto vemos también, por supuesto, ingenieras, ingenieros, contadores, economistas, porque claro, es mucho más amplio que solo legal. Tiene este fundamento de cumplir con las leyes que te aplican y el segundo elemento es cómo lo cumples. Este cómo es la integridad. Oye, y en este tema, a ver, por ejemplo, si tú, y lo has hecho muchas veces, evidentemente en tu práctica, digamos, si tú estuvieras enfrente del director general de una empresa y te dijera, oiga, todo eso que usted dice, maestra Peralta, pues muchas gracias por su reflexión, todo eso suena muy bien, qué padre y todo, pero una empresa tiene que ganar dinero, una empresa tiene unas metas financieras, tiene una programación económica, etcétera. Esto de la integridad, si un director te lo preguntara, ¿no? ¿En qué ayuda la empresa? ¿Por qué desarrollar estándares éticos, estándares de integridad, cuando el propósito fundamental, la razón de ser quizá de una empresa es ganar dinero? ¿Cómo se lo explicarías? De entrada yo les diría que compliance es un sistema que te va a permitir tener tranquilidad en tu negocio, porque tendrás claridad de qué le toca hacer a cada quien, o sea, qué hace cada quien, su rol y responsabilidades, porque parte del concepto de gobierno corporativo, porque incluso te va a ubicar qué riesgos podrás tener enfrente. Y ya para ese momento esa conversación, imagino que el COVID-19 pues ya hace más sentido, tendremos más Sí, ejemplos claro, ahí, imagínate, imagínate. lamentablemente, pero adicional va a cuidar otros elementos compliance. Y uno
que ahora más que nunca también nos preocupa, y es la reputación. Lo que yo le diría a este dueño de empresa, del tamaño que ésta sea, es que primero compliance cuesta. Cuesta porque es el establecimiento de procesos y nos gusta ser empíricos, nos gusta sentirnos cómodos con la libertad de ir improvisando conforme vaya saliendo. Nos gusta muchísimo. Entonces, el decirle, tú quieres compliance, bueno, te va a obligar a poner procesos, te va a obligar a poner controles, que si tú eres el único que firma los cheques, pues, ¿qué crees? Necesito que ahora también firme alguien más. ¿Por qué? Porque es un control para evitar fraude. Entonces, compliance va a costarte cambio, romper paradigmas de tu proceso. Dos, te va a costar dinero, porque seguramente tendremos que contratar la nube, sistemas, probablemente una persona más. Tres, te va a obligar sobre todo a ser congruente, porque tú como dueño de esta empresa, tú como cabeza de esta compañía, pues serás un poco como el papá y la mamá de la familia. Y las reglas que tú pongas, serás doblemente juzgado porque tú las pusiste y ahora tienen que verte que las cumplas. Así es que aparte te obligará a ser congruente. Yo diría entonces, compliance no es para todos, no para todos, doctor Miguel, no para todos porque cuesta, porque es complejo. Noticia, quienes tienen compliance son los que están ganando los contratos, son los que están durando ahorita a pesar de COVID y todo esto. Son aquellos que están generando que su gente, sus empleados, sus proveedores se sientan comprometidos con trabajar con ellos y sobre todo son los que van a poderse ir de vacaciones más de 2 semanas sin el temor de pensar que tiene que estar ahí el dueño porque es el que firma todo. Entonces, compliance sí que cuesta, sí que es complejo porque es un sistema de controles, pero las bendiciones y digamos el beneficio va a pasar muy seguramente a la siguiente generación. Entonces, yo les diría, bueno, yo no sé quién quiere hoy poner una empresa pensando que va a cerrar en 2 años. Me No, no, cuesta bueno, creer. imagínate, imagínate. Oye, en esto que decías del costo, que evidentemente, y no solamente es un costo económico, es un costo organizacional, es un costo de reingeniería de la empresa, etcétera. Pero mientras te escuchaba, me estaba acordando de esa famosa frase de Winston Churchill, cuando siendo primer ministro Churchill, alguien, un diputado de la oposición en el Parlamento inglés, estaba poniendo en duda el monto que iban a dedicar a educación y Churchill le dijo, si a usted le parece que esto es muy caro, que estamos invirtiendo demasiado en educación, déjeme le digo lo caro que le va a resultar que no invirtamos en educación. Es decir, lo caro que resulta la ignorancia, el dejar de invertir en aquellas cosas que valen la pena. Porque aquí también tenemos, ¿no, Adriana? Una evidencia empírica abundante sobre cómo les va a aquellas empresas que deciden tomar riesgos, que no se toman en serio el compliance, que se arriesgan, por ejemplo, tú mencionaste el tema corrupción, pero ¿qué pasa con riesgos medioambientales? ¿Qué pasa con fraudes financieros? ¿Qué pasa con esta doble contabilidad o con los esquemas de piramidales, ¿no? Tipo Bernie Madoff, etcétera. Enron mismo, la falsificación contable en Enron. O sea, al final, ¿no crees que te termina saliendo más cara esa irresponsabilidad? Sí, por supuesto sale más cara. El tema es que creo que aquí hay más elementos a considerar. Culturalmente también es que esta bendición de decir yo no invertí más y salí victorioso, victoriosa, pues pone en un lugar a este empresario, empresaria de mayor fortaleza temporal. Y entonces es un poco como alguien dijo por ahí, oye, hay un sistema para llevar la contabilidad perfecto, oye, me va a costar, yo tengo mucha suerte, no debería pasarme nada. Ahora, con justo responsabilidad penal en las empresas, pues hay quien dice, mira, a mí no me van a multar, tengo a los mejores abogados, conozco a un montón de gente, tengo muy buenas relaciones, mi familia, qué sé yo. Entonces, estos elementos culturales dan un blindaje temporal y permiten el tener pues, esta lasitud de decir, a mí no me va a pasar. El gran tema es que esto no perdura. Y gran parte de lo que vemos ahora en un México con más de 5 millones de compañías, donde el 80% son pymes ni pymes, que no pasan de 2 años de operación, Miguel. O sea, que el 80% no pasen de 2 años. Muchos han escrito sobre esto. Recién leí ahora a Ed Sullivan que dice su libro de los líderes que cruzan las crisis.
Y él expone 5 puntos y uno de ellos es la comunicación y ya sabes, la integridad, pero sobre todo habla de la planeación. Nos cuesta planear y planear no significa organizarme, o sea, no significa poner pasos, no. Planear es ver escenarios, escenarios donde ahí citaré a alguien más, pero el escritor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, él dice, es que el ser humano es incapaz de ver lo que no conoce. Entonces parece que reaccionamos sobre lo que conocemos o lo que hemos visto. Si nunca hemos vivido o no habíamos vivido estas crisis, notoriamente jurábamos que nunca nos iba a pasar y menos nos íbamos a preparar porque no existía en nuestro radar. Estábamos comiendo las uvas el 31 de diciembre de 2019 sin jamás imaginar nadie de nosotros lo que iba a pasar este año y lo que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en gran parte, efectivamente, nos cuesta mucho más el no haber decidido adoptar estos sistemas de compliance. Sin embargo, creo que hay un tema, un dejo, te digo, de suerte por un lado y por el otro, el a mí no me va a pasar. Porque si partimos de lo que conocemos, pues imagina. Así es que cuando platico con empresarios y he tenido la fortuna ahora, pues tanto de acompañar a diferentes empresas como emprendedores, que me encanta esto, esta gente joven que viene con mucha intención y mucha energía de querer revolucionar. De hecho, hay gente que ya no busca vender productos, sino generar movimientos sociales, movimientos de cambios de paradigmas, de cómo hacer y cómo vivir. Siempre les digo, bueno, el sueño es maravilloso, pero ponle cemento, porque este sueño se te puede desplomar muy fácil. Oye, en esto que decías de que esta ingenuidad, déjame ponerlo así, de la gente que dice, a mí no me va a pasar, ¿no? Fíjate que la experiencia demuestra que a cualquiera le puede pasar. O sea, si pensamos, por ejemplo, lo que era, estoy pensando ahorita, digo, remontándonos, no sé si a lo mejor la mayoría de los que nos está viendo son muy jóvenes y no se acuerdan, pero, y tú igual y tampoco te acuerdas, pero, porque también estás muy joven. Pero imagínate Lehman Brothers, lo que era Lehman Brothers en 2007, una empresa que controlaba billones de dólares, que tenía un edificio entero de oficinas a 50 metros del centro de Manhattan, o sea, que salían y había filas de limusinas en la noche, a las 7, a las 8 de la noche había una fila de limusinas esperando a los ejecutivos y tronó Lehman Brothers, o sea, quebró y generó un efecto dominó sobre todo el sistema financiero mundial y que aquí en México digamos, no, a nosotros no nos va a pasar, aquí tengo 18,000 pesos, ¿verdad? En la cuenta de Banamex guardaditos para cualquier emergencia, saco rápidamente la tarjeta y voy al cajero y con esos 18, pues ahí la llevamos. Oye, es verdaderamente de una ingenuidad tremenda y el dato que das, el dato de cuánto duran las empresas en México, al final, en un efecto dominó también, es terrible para el sistema económico mexicano. Es decir, esta falta de maduración de las empresas. Estoy pensando en muchas de las grandes empresas, que aunque hay muchas muy grandes nuevas como Amazon o Facebook, etcétera, pero por ejemplo General Electric, que tiene más de 100 años, o por ejemplo AT&T, que se creó también hace más de 100 años. General Electric, pues con una historia muy sólida de provisión de inventos, de registro de patentes, de marcas, de avances tecnológicos, etcétera, igual que AT&T, por supuesto, y eso genera una riqueza acumulada, genera un conocimiento acumulado que tiene un gran valor de mercado. Y en cambio, si aquí las empresas, además de ser pequeñas, duran 2 años o menos, pues imagínate qué tipo de economía tenemos tan endeble, pues no sé cómo decirlo, tan precaria quizá, ¿no? Ese sería el término, tal vez. Sin duda, y que aparte poco puede reaccionar ante embates como los que vivimos, porque justamente estas compañías, las MIPIMES y pymes, corresponden al 70% de los empleos formales en nuestro país. Entonces, súmale todavía más, el 82% de la economía, vamos, el 56% de la economía. Entonces, es por un lado el tema económico, por otro lado el tema de los puestos de trabajo fijos y que no pasen de 5 años. Claro que sí, la preocupación es seria. Yo creo que aquí se abre un comentario y sobre todo, bueno, hablando del centro Carbonell, justamente el tema de reeducarnos. Compliance tiene un elemento, Miguel, bastante yo lo veo innovador, que creo que en varias materias existe, sin lugar a dudas,
Pero compliance en su definición más pura, como un sistema de gestión, un sistema de mejora, donde se ponen procesos y tal, un elemento básico es la reeducación. Porque hablar de integridad también te habla de romper esquemas con los que ya vienes trabajando. El de llego a las 8, pero llegas 8:30, esto te va a obligar a cambiar. Sin duda, esta compañía, esta empresa del tamaño que ésta sea, que tenga un programa de compliance, se verá obligado a que a las 8 son las 8 y si te pago el 15, te pago el 15. Entonces, también es un tema de obligaciones y también responsabilidades. Yo creo que este tema de reeducarnos, quitando un poquito de lado esta fabulosa suerte con la que hemos nacido y porque los cosmos, ya sabes, los planetas se alinearon y todo salió perfecto. Sí, sí, es verdad que hemos sido bendecidos, pero vamos, no podemos seguirle apoyando y nada más apostando a la suerte. ¿Qué estamos haciendo para construir el futuro? Sin duda. Oye, por ahí mencionaste hace un ratito, pero me interesa porque está conectado con toda la reflexión que nos compartías sobre integridad corporativa, ética empresarial, etcétera. El riesgo reputacional. ¿Cómo le puede pegar en un mundo de redes sociales, en un mundo globalizado, en un mundo donde un video se puede viralizar en cuestión de horas? ¿Cómo le puede pegar a una empresa el riesgo reputacional y cómo el compliance puede ayudar a minimizar, quizá no a extinguir ese riesgo, porque Ujú. pues todos estamos expuestos de alguna manera, pero sí a minimizar el riesgo de afectación reputacional, que es muy importante en el mundo corporativo. Sí, creo que esto nos obliga a irnos un poquito a hace unos años. Cuando hablamos ya de redes sociales y esto, hablar de 10 años atrás es hablar de otra década literal y como milenio, ¿no? Pero hace unos años, yo me acuerdo en alguna compañía americana en la que yo trabajaba, nos daban capacitación de cómo contestarle a medios y qué empezar, cómo empezar, qué decías y tal. Vamos, no todo como tenía que ser y con libros y manuales y perfecto. Y entonces el control, o sea, esta exposición de reputación, pues estaba muy controlada, porque realmente quiénes iban a hablar con los medios, gente con cierta posición jerárquica, poderes y demás. Ahora, todos los empleados, sin importar el grado salarial, pueden hablar con los medios. ¿Por qué? Tienen Facebook, Instagram, grabar videos y subirlos a YouTube. Todo esto te expone a medios. Hace unos años no, repito, estaba muy controlado. Y entonces, hace unos años, los que hacíamos compliance desde entonces, decíamos, capacita a este grupo de personas porque cuando hablen, bueno, tienen que recordar los valores de la compañía, expresarse correctamente, decir, estoy hablando a nombre de la marca, no a nombre mío, o al revés, dependiendo de la situación. Ahora Ahora vemos todo lo contrario, Miguel. Incluso observamos que los centros de trabajo son los que primero invitan a que la gente haga público muchas cosas. Y por un lado te dicen, la red social es personal, ¿ok? Puedes poner lo que tú quieras, vaya, yo no me voy a meter ahí, por supuesto, pero viene el lanzamiento de una nueva marca, les pido a todos, por favor, que suban historias, que graben, que comenten. Entonces, hay una línea muy tenue entre lo público y lo privado. De tal suerte que ahora el ejercicio de esta conducta en las compañías también parece que nos obliga a reeducar en la utilización de redes. Y me enfoco mucho más en redes ahora, pero reputación tiene mucho más alcance. Tuvimos un caso y todos, bueno, en México lo vivimos hace unos cuantos meses, donde una chica de una aerolínea, bueno, sube algo en su Facebook a título personal, ni siquiera se ostentó con una marca, ni mucho menos. Alguien la identificó como empleada de una compañía y acabó siendo una catástrofe, ¿no? Que llegó a, bueno, alturas, literalmente alturas, ¿no? Graves. Dicho lo anterior, ¿cómo afecta la reputación a la compañía en general, a las empresas? Pues primero estamos totalmente expuestos, por lo que ya he dicho, cualquiera tiene acceso a redes sociales y puede exponer lo que quiera. Hay quienes incluso deciden no reportar nada en sus compañías, pero sí lo hacen a través de Facebook. Ahí sacan todo su sentimiento y la gente comenta y opina. Así es que la exposición es una pecera gigante. ¿Cómo hace compliance para mitigar esto? Como bien lo dices, pues no vamos a extinguir el riesgo, o sea, no lo vamos a desterrar por completo, siempre hay posibilidad, pero sin lugar a dudas también nos obliga a reeducar y nos obliga a poner ciertos controles.
es impactante. Yo les comparto ahora que hay una figura en marketing que ya viene de un tiempo hacia atrás, hacia ahora, que son los influencers, Sí. personas con cierto alcance, tanto mediático como grupos de interés, y que marcas específicas deciden que estos influencers, bueno, pues sean quienes promocionen su marca, porque ahora compramos más el estilo de vida que el propio producto. Y nos gusta ver que se vean guapos o guapas y que comen y a dónde van y tal. Y nosotros en la firma en la que estoy, bueno, en la que presido, bueno, hemos capacitado influencers justamente con estas líneas de ser cuidadosos en que digo, y sobre todo yo les digo algo, que sostengan un poco y si lo que han dicho lo pueden pasar en años, en diferentes foros y sigue siendo y estando tranquilos con lo que han dicho, estuvo bien. Dicho lo anterior, la reputación en las compañías se puede ganar en un momento y perder en otro. Así es que compliance sí se vuelve un sistema que en gran medida mitiga esto, acompaña, y te diría algo más para cerrar el punto de la reputación, también administra cuando hay momentos de sanciones. Porque recordemos que así empezábamos la plática. Compliance también habla de cuando las cosas no salen tan bien. El control de Que, daños, ¿no? Por ejemplo, en exacto, situaciones de exacto. emergencia, etcétera. Exacto, qué salir, qué hacer, qué grupo tener, quién contiene, desde cómo investigas, vamos, todo este alcance que se necesita estar documentado, claro, trazable. eh, Vamos, estamos haciendo ahora ya procesos y alcances que no imaginábamos y lo que falta, ¿no? Y lo que falta, porque esta nueva realidad creo que en alguna medida llegó para quedarse. Sí, Oye, creo que nunca te lo he preguntado, pero aprovecho esta ocasión para hacerlo porque me interesa mucho tu punto de vista en esto. Compliance para despachos de abogados. ¿Qué opinas? ¿Hay un área de oportunidad ahí? ¿Cómo está el sí, tema sí de que la hay. despachos de abogados? Porque parece que nosotros, que somos los que, el Estado de Derecho, las normas, todo este rollo que nos encantan los abogados, pero luego, pues a la hora de, ahora sí que, como dicen, ¿no? En casa del Del herrero, cuchillo herrero. de palo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo percibes tú, Adriana? Ay, me encanta que lo digas ahora porque justo ayer bueno, me hicieron favor ustedes de invitar a dar una clase en el Diplomado de Compliance para Empresas y les compartí en algún momento la reflexión esto. Bueno, yo estuve por 20 años trabajando en diferentes compañías, así es que me tocó trabajar pues, con muchos despachos y por supuesto, de un gran nivel. Y yo me acuerdo que recibimos por ahí algún comentario de la casa matriz, en ese momento una compañía americana, preguntando si habíamos revisado el código de conducta del despacho. Y debo confesar que yo dije, código de conducta del despacho, pero si ellos nos van a ayudar en compliance. Bueno, cuando reviso no tenían. No tenían, Miguel. Y es chistoso, pero esto de código de conducta, política de conflicto de interés, investigaciones, líneas de denuncia, no había. Hoy debo contarte, es una gran área de oportunidad para nosotros, todos los colegas. O sea, contar, porque aparte imagínate nosotros dando asesoría de compliance y que no tuviéramos políticas y que puede haberla. Entonces, bueno, creo que quedó como un buen tip, todo el mundo aplicarnos a contar con un programa de compliance, no solo en papel, y esto es importante decirlo. Compliance, otra es para quienes vayan conectándose ahora y digan, bueno, ¿esto compliance qué es? Bueno, pues es este sistema donde ponemos controles en la compañía para que todos los riesgos de reputación, financieros, operativos y legales no se materialicen. Cumplamos con todo lo que tenemos que cumplir. Pero no solo son papeles. Hay un gran elemento y la semana pasada el Departamento de Justicia emite una actualización de sus recomendaciones de la ley FCPA, que es aquella ley de donde inicia toda esta historia, y dice que lo más importante ahora será, Miguel, vivir el compliance. O sea, ya es preguntarle a los empleados, preguntarle a la gente qué tanto viven el compliance, no nada más el papel bonito. Entonces sí, sí hay un área de oportunidad, la verdad que sí. Oye, y en esto, porque luego también hay este llamado fake compliance o compliance de papel o Ujú, compliance así ujú. como típico, ¿no? El típico. Oye, yo ya cumplí, no, ya. Me metí a internet, ahí googleé compliance, me metí a una empresa famosa como Danone o como Bayern o como Siemens, etcétera, Ajá. o como Volkswagen. Y hice copy-paste del tema y le puse luego nuestro logotipo de la empresa y ya estuvo. Hay un fake compliance y esta es la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo formalizamos esto?
Es decir, más allá de que el compliance sea una idea enormemente enriquecedora, como tú nos lo acabas de platicar, una idea que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con gestión, con supervisión, etcétera. Pero, ¿cómo lo aterrizamos? Hay que diseñar un plan de compliance, hay que tener un documento escrito. ¿Cuáles serían los pasos que hay que dar en ese tema, Adriana, desde tu experiencia? Pues son varios pasos. Yo les quisiera como resumir a grandes rasgos cómo lo vemos, cómo se ve compliance. El primer punto, y quizás con el que debiéramos empezar en cualquier compañía, sin importar el tamaño de esta empresa, es el porqué de tu empresa, estos valores que te mueven. Dice Simon Sinek que la gente no comprará lo que vendes, sino por qué lo vendes, qué te mueve. Entonces va a empezar con los valores. La empresa, insisto, no importando el alcance, deberá tener claridad de sus valores y no solamente porque alguien los sintió, sino documentarlos y socializarlos con toda su gente. Después de ahí deberá identificar los principales operaciones, líneas de función y poner controles operativos. Para que no se escuche tan acartonado este término, imaginémonos una compañía de 10 empleados, la mayoría son familia, y alguien decide que la tía Juanita, que ella es muy ducha con los números, es quien va a hacer las facturas de esta empresa, porque ya sabe cómo estudió por ahí primeros semestres de contabilidad, es muy buena y le tenemos mucha confianza. Entonces la tía va a hacer las facturas y lleva ya varios años haciendo todo el proceso de facturación y un buen día, lamentablemente, se enferma, se ausenta, se va de la compañía y resulta que nadie sabía ni cómo hacía, ni dónde las guardaba, ni a quién le debía facturas, ni cómo se había metido, si no. Entonces, compliance vuelve como un gran punto para poner este control con esta tía y con toda la compañía, vamos, como ejemplo. Así es que el segundo momento es establecer procesos de consecución de eventos, es decir, cómo llega la factura, quién la solicita, cómo la emites, dónde la guardas, por cuánto tiempo la guardas, dónde está, vamos, todo este flujo. Más adelante será importante capacitar a la gente. O sea, capacitar, es decir, compartirles este proceso de facturación, quién es la responsable y qué es la tía, para que todo el mundo sepa, dónde la encuentran y en qué horario, y también habilitar a alguien más en caso de que la tía no esté. Entonces, digamos que ese es el siguiente paso. El programa de compliance, como es para toda la compañía, pues claro, es mucho más amplio que solo la facturación. Adicional a eso, tendremos también que establecer algo que, para efectos de la ley en México, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 25 establece todos los elementos que debe contar una política de integridad y que esa es la forma material donde vemos todo este compliance. Y un elemento, Miguel, es establecimiento de una línea de denuncia. A ver, ¿Qué ese tema es pasa? importante, ese tema me interesa Sí, mucho porque tiene que ver con la práctica del compliance, con esto de que no sea sí. fake compliance o compliance de papel. Cuéntanos. Exacto, exacto, que no nada más el papel, porque imagínense que nos hubiéramos quedado aquí con el protocolo de cómo se factura por la tía Juanita. Y alguien llega y no falta que él diga, bueno, con que tú tengas ese papel, si te lo pide el Ministerio Público, ya la hiciste. Bueno, no, no es tan cierto. La verdad es que no nada más llega ahí. ¿Qué pasa si alguien se da cuenta que la tía está haciendo doble contabilidad? ¿Dónde debe reportar? Debe existir un canal de denuncia. Este canal de denuncia debe atenderse, no debe haber represalias, se investiga, se toman acciones y se vuelve a revisar el proceso que habíamos documentado de la tía para ver qué nos falló y qué controles poner. Y otra vez capacito y otra vez acompaño. Y se vuelve entonces un círculo. Y voy a hacer como aquí un pequeño alto en las líneas de denuncia, porque tienen como mucha historia y ahora incluso, bueno, a nivel de función pública, sabemos esta iniciativa y todo el acompañamiento para líneas de denuncia, para nosotros como ciudadanos levantar la mano hacia un acto de corrupción. La verdad que yo a nivel personal no soy muy fan del término denuncia, o sea, la línea de denuncia. Me parece que ya de facto habla de una mala praxis. Y en muchas ocasiones lo que nos falta en las compañías es comunicación simplemente. Así como ahora hablo de documentar el proceso de facturación de la tía, hay empresas que tienen cientos de políticas y ponen políticas para todo.
Entonces hay gente que ingresa a estas compañías y ya no sabe si hay política para pluma negra o pluma azul, qué usar. Entonces, como hay tantas políticas, las líneas de denuncia se convierten en líneas de comunicación. Son un buzón o un proceso bajo el cual el empleado puede levantar ya sabes, el teléfono o un correo y preguntar, oye, ¿qué debo hacer ante estos casos? Y se convierte en 2 vías donde la gente sigue nutriendo su conocimiento sobre el control. Pero vamos, ahora sí que volvemos más hacia allá, pero en general esta es la forma en la que vemos compliance. Ahora, digamos, la gestión de estas líneas de denuncia también está sujeta a ciertos requisitos, a ciertas características para efecto de, por ejemplo, proteger a los denunciantes para que no haya represalias, porque de pronto me imagino a una empleada, digamos, de nivel medio de una empresa grande que denuncia por acoso sexual al director financiero o denuncia al subdirector general o al director de marketing o al director operativo, que son personas muy allegadas digamos, a la cabeza de la empresa, que son personas con mucho poder adentro, con mucha influencia, y si no protegemos a las víctimas de cierta manera, con cierto proceso de gestión de la denuncia, primero nadie se va a aventar. Y segundo, vamos a cometer una doble injusticia, porque la primera injusticia fue que esta persona haya sufrido el acoso sexual o el acoso laboral, y la segunda, que cuando se atreve a denunciar, sea represaliada y termine en la calle sin empleo, sin sueldo, sin todas las prestaciones, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y adicional el mensaje que dejas para toda la gente, el de Y los mira, que se alguien, quedan, pues y ya los que los que se quedan. quedan con la advertencia de que ya mejor se callen, ¿no? Exacto, exacto. Mandas esa sentencia de que aquí nadie se puede quejar o que hay gente intocable. Y entonces ante eso se llama, bueno, total inequidad. Aquí no hay justicia, luego entonces puedo hacer lo que yo quiera. O habrá algunos que sí, tocados por Dios y no les va a pasar nada, ¿no? Sí, hay reglas básicas como protocolos de mejores prácticas para las líneas de denuncia o líneas de comunicación. De entrada, aquí es donde, bueno, siempre tenemos como una discusión un poco ahí los colegas porque nos sentimos a veces ministerios públicos, ¿eh? Sabes que a veces investigamos de todo, acosos, discriminación, fraude, y bueno, eso ya es como otra sesión de conversación, pero en grandes rasgos lo que tú expones en la población de las compañías es tu código de conducta, que son otra vez tus valores, pues quien esté incumpliéndolos, primero vayas con tu jefe, si no te sientes cómodo, pues con el jefe, tu jefe, sino con recursos humanos, pero si no hay nadie con quien puedas ir por lo que acabas de decir, que es un nivel muy senior o que está muy cercano a los directores generales, bueno, pues haya una línea anónima incluso donde tú puedas reportar de buena fe. Y los oficiales de cumplimiento, que es la personita que está llevando a buen puerto el programa de compliance, pues será quien tenga tiempos límites para investigar, hacerse de toda la información, probablemente incluso entrevistar, revisión de documentos y todo este proceso a fin de identificar si el dicho es cierto y entonces se pueda someter a un comité disciplinario, dependiendo el tipo de compañía, el tamaño, para imponer sanciones. El mensaje es muy poderoso. La idea no es salir a la plaza pública y desollar frente a todo el mundo a alguien que se haya equivocado, pero sí el mensaje es que no vas a tolerar nada, porque si tú pasas algo, después la métrica va a ser muy, muy holgada. Y estas compañías justo de las que hablamos hace un momento, probablemente dejaron pasar algo y ese algo fue avanzando, avanzando, hasta un día el apetito de riesgo fue tan grande que la verdad ya cada quien se medía con sus propias reglas. Entonces, la línea de denuncia hoy es una obligación para todas las empresas en México, para todas las personas morales, es una obligación contar con una política de integridad que tenga una línea de denuncia. Y bueno, por supuesto que debe haber protocolos dentro, ya que quien está generando la investigación, pues también puede ser sujeto a investigación. Entonces, estos mismos protocolos hacen que si quien hizo la mala práctica es el oficial de cumplimiento, el director o directora legal, bueno, exista otra vía que reciba la queja. Esa es la idea y en lo personal te cuento, muchos programas de compliance empiezan sí poniendo políticas, pero de manera muy pronta acaban dedicándose a casi investigar, Miguel,
porque la gente, bueno, cuando ve la efectividad y ve la oportunidad, lo hace. Entonces, y en gran momento te da es un termómetro natural de lo que está pasando en la compañía. Oye, y en este diseño del plan de compliance, digamos, en esta idea de formalizar el compliance para que no quede simplemente al aire como una buena intención o una declaración un poco, digamos, ambigua, ¿qué papel juega el análisis de riesgos? Porque yo me imagino que un plan de compliance para una empresa tiene que ser ad hoc, tiene que ser específico, como un traje a la medida, casi, casi. Entonces, dependiendo del giro en el que la empresa trabaje, el ámbito de la economía en el que la empresa se mueva, pues hay diferentes riesgos. No es lo mismo una empresa farmacéutica que una empresa de transporte, que un despacho de abogados, que un despacho de contadores que emite dictámenes de auditoría certificada, por ejemplo, y que tiene que dar cuenta de cómo está el tema financiero al interior de las empresas y certificar que se pagaron bien los impuestos, etcétera. Entonces, hay ahí una tarea sustantiva, creo yo, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema de análisis de riesgo? Es el proceso, digamos, de inicio. La verdad, bueno, yo ese es un momento del tema de los valores, pensando en esta compañía que de cero va a implementar un primer paso de compliance. Realmente con lo que inicia un programa ya para documentar tanto políticas, manuales, tendrá que ver con análisis de riesgos. Aquí entramos como en otra materia, porque analizar riesgos por lo menos son tres momentos de los riesgos. El primero es identificar los riesgos que pueden pasar en tu operación. Pero para tú identificarlos, notoriamente acabas únicamente pensando en los que ya conoces. Y hay un sesgo natural, porque entonces los riesgos que pondrás enfrente tú, abogada o abogado, contador, serán los que ya has vivido. Así de, en la experiencia pasa normalmente esto. Y aquí es donde siempre nos fallan las compañías, porque el análisis de riesgo no lo hace nada más el oficial de cumplimiento. Debería hacerlo toda la organización o al menos las cabezas de cada función, porque cada uno ve cosas distintas. Después de que hayas identificado estos riesgos, es decir, los impactos que podrían pasar en el futuro, después de ahí tendríamos que analizarlos. Y analizarlos es verlos, si pasa, ¿cuánto me va a pegar? O sea, primero la probabilidad de que pase y si pasa, ¿cómo me pega? Le llaman la probabilidad y el impacto, likelihood and exposure. Entonces, después de ahí lo analizas, qué tanto me puede afectar y de ahí ya vas discriminando hacia riesgos ya quizás los que de verdad van a mover tu negocio y si algo pasa de esto, tu negocio colapsa. Para el tercer momento será mitigar estos riesgos. ¿Qué eventos, actos, controles o momentos de vida de tu empresa hacen que estos riesgos no necesariamente se materialicen o no ahora? Por eso es que este plan de continuidad del negocio es tan importante, porque yo aseguro, como bien lo decías, Miguel, en un principio, muchas compañías no habían tenido este tipo de riesgos mapeados o identificados, esto COVID-19. Pues ahora su plan de negocios de análisis de riesgo debería revisitarse y ver cuánto impacto hay cuando hay situaciones como estas a futuro e irnos preparando. Entonces, el análisis de riesgo me parece a mí que es ponerte los lentes para hacer la operación, porque es lo que te va a dar la carnita de hacia dónde vas a dedicarte. Oye, me estoy acordando de un famoso libro del profesor de Harvard, Cass Sunstein, un constitucionalista que escribió sobre los escenarios de los peores casos, the worst case, ¿no? Así, The worst case, lo Mary. peor que te puede pasar. Y yo creo que este en el que estamos ahora instalados debería ser parte de esa imaginación catastrófica, ¿no? En donde dices, oye, ¿qué pasa si tu empresa deja de recibir un solo peso o un solo dólar de ingreso durante 6 meses? Tienes que cerrar la empresa, no puedes recibir a un solo cliente, no puedes facturar, el almacén está cerrado, los proveedores no te van a llevar material, etcétera. 6 meses, ¿puedes aguantar o no puedes aguantar? Imagínate un caso así, un caso obviamente catastrófico. Si esto lo hubiéramos platicado tú y yo, Adriana, Oh, en noviembre del año pasado, nos hubieran dicho, no, 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 a ver, qué no. exagerados, estos abogados de veras ya no saben en qué pensar, tienen demasiado tiempo libre esta señora y este señor, ya por favor, dedíquense a otra cosa. Y sin embargo,
Y sin embargo, pasó y lo estamos viviendo, fíjate, Adriana. Oye, Sí. seguramente nos están viendo muchos, bueno, todos, evidentemente, muy, muy jóvenes, algunos estudiantes, etcétera. Y cada vez que te escuchan oficial de cumplimiento, compliance officer, etcétera, tendrán algunos de ellos la duda de si esto es una llamada vocacional, esto es un descubrimiento vocacional para ellos. Por qué no les mandas un mensaje a estas personas que te están escuchando? Vale la pena, tú has sido oficial de cumplimiento, tienes mucha experiencia, tienes muchos amigos que lo son ahora, tú los formaste, tú los asesoras. ¿Vale la pena? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué alguien que estudia Derecho o que estudia Administración Pública o que estudia Contaduría o Economía debería tomar la posible ruta de desarrollo profesional de ser oficial de cumplimiento, Adriana? Yo les diría primero porque es muy divertido. No, no, siendo muy honesta. Es muy divertido. No, yo te diría que hace 20 años, y bueno, mi primer jefe aquí en México, como que se dedica a compliance, seguramente ya debe llevar cercanos a 25 años de experiencia siendo oficial de cumplimiento. Realmente es un puesto que ahora suena más, no del todo tan nuevo, pero sí ahora con mayor estructura, Miguel, también eso hay que decirlo. El oficial de cumplimiento o compliance officer, porque aquí vale la pena hacer tantito una separación y no es diferente uno del otro. Lo que quiero decir es que en México hay una certificación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para oficial de cumplimiento que justamente está enfocado para temas de prevención del lavado de dinero. Y de lo que yo he hablado ahora toda esta tarde, bueno, es hablar esta noche de compliance como todo un sistema de gestión. Y este famoso compliance officer, bueno, se encarga de ir llevando la administración de este sistema de gestión, desde análisis de riesgo, políticas, capacitación, líneas de denuncia, la investigación y sobre todo el sembrar una cultura de integridad. Entonces, ¿por qué debería ser una buena opción de plan de carrera? Primero, porque les cuento, hay una gran demanda. A pesar de los pesares y el COVID y lo que ustedes gusten y manden, hay vacantes ahorita. Están contratando oficiales de cumplimiento. Son puestos cada vez más peleados. Por supuesto, demandan técnica. No solo es intuición. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que meterte a la práctica y empezar a hacer el ejercicio. Yo siempre les digo a los compliance officers que mentoreo, tengo un programa de mentoring justamente por esto, para ir armando un plan de carrera y tal. Les digo, es la generación de un músculo. Hay que ir creando este músculo del compliance. Eh, Sin embargo, hay vacantes, hay una gran necesidad y sobre todo para los que empezamos a hacer esto hace 20 años, bueno, pues estábamos metidos en un puesto super junior entre finanzas, legal, recursos humanos. Hoy les quiero decir que los oficiales de cumplimiento, compliance officers, reportan al director general. Ya son puestos senior, ya es otro nivel. Entonces, hay posibilidad primero de un ejercicio muy amplio en temas, si estudiaste derecho, por supuesto, para el tema del derecho, pero en general te permite tener una sensibilidad muy profunda del negocio. Dos, también te genera el desarrollo de un músculo de mucha mayor comunicación. Tendrás que ser mucho más empático, porque establecer reglas porque lo digo yo y me voy, no generas cultura, generas miedo. Y el miedo para nosotros no dura mucho tiempo. Entonces, deberás justamente ir hacia allá. Y por tercer elemento, pues sí, el ejemplo. El ejemplo, porque de alguna forma, si pones disciplina y estableces reglas, bueno, serás juzgado dos veces. Así es que hay una gran oportunidad, Miguel, y yo creo que post-COVID vendrá mejor y vendrá más. Y de verdad que yo celebro y admiro mucho el Centro Carbonell porque puntualmente está ofreciendo la posibilidad de certificarte, de estudiar con grandes maestros, pero sobre todo en temas realistas, vamos, no nada más el tema, vamos, de libro o lo que dice, sino también la práctica. Así es que para ti que tienes dudas de hacia dónde orientar tu siguiente paso profesional, busca por ahí compliance, te vas a sorprender mucho. Ya escuchan a una especialista. Háganle caso a Adriana Peralta porque ella lo sabe y lo ha vivido y tiene la experiencia. La verdad es que tú nos has ayudado mucho en eso, nos has ayudado mucho
nos has orientado, nos has guiado con esa experiencia y con esa calidad docente que tienes y con esa generosidad que siempre has sido muy generosa con nosotros. Yo te lo agradezco públicamente, como lo he hecho muchas veces en privado. Gracias. Y en esto también, aquí sí, déjame tomar la estafeta que me pones ahí. Ahora sí que me pusiste el balón, ¿verdad? Déjame aquí Sí. aprovechar esto para hacer una reflexión. Esta es una especie de, digamos, batalla cultural que yo he venido librando en los últimos años para decirle a muchos estudiantes de derecho y a muchos egresados de la carrera que no vean como la única opción esta opción tradicional del litigio. Es decir, el abogado solo como el abogado en tribunales, el abogado orientado al pleito, a la contienda, a la fricción permanente, a ver a quién demando, a ver qué recurso promuevo, etcétera. Eso es una parte de la abogacía, pero hay muchas cosas más. Y en un contexto en el cual a la crisis sanitaria en la que estamos instalados se le va a sumar la crisis financiera, porque ya todos los indicadores dicen que vamos en un proceso pues muy complejo, este mensaje que tú estás enviando es extraordinariamente positivo. Es decir, jóvenes van a ir a llevar juicios de divorcio que les van a pagar 800 pesos de honorarios, y no 800,000, 800 pesos o 2,000 pesos de honorarios. Y del otro lado, en el compliance, hay demanda, le vas a reportar al director general, vas a estar en una estructura financiera sólida, en una empresa, en una cobertura empresarial que implica pues solvencia financiera, o sea, no te vas a quedar así como volando en el aire, como pasa con muchos despachos, Adriana. Tú sabes que hay muchos despachos donde Sí. pasan meses y no entra un solo peso y de repente ya el cliente te paga, ¿no? Ahí a fin de año, etcétera. Entonces, este mensaje me gusta mucho. Hay una oportunidad, hay que prepararse, hay que estudiar y creo que es un mensaje de presente y de futuro también, de presente y de futuro. Oye, una cosa más, Adriana. Dijiste, es que mencionaste ahorita lo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y mencionaste el tema del lavado. Yo te quería preguntar, el compliance en sectores económicos muy regulados, típicamente el de lavado, pues en el ámbito financiero, estoy pensando en casas de bolsa, empresas de seguros, casas de cambio, que también, híjole, ahí tenemos un Ujú. problema muy, muy serio. Ha habido procesos penales ya contra casas de cambio, y no una vez, varias veces. Eh, pero también, por ejemplo, sector financiero es uno, sector farmacéutico, ámbito de salud, estoy pensando en esto de la famosa vacuna contra el coronavirus, etcétera. Hay una serie de cuestión medioambiental, también un ámbito regulatorio muy fuerte, muy denso, con leyes, con reglamentos, con normas oficiales mexicanas. Vaya, caramba, dice uno, ¿cómo me oriento, verdad? En todo eso. ¿Cuál es la importancia ahí del compliance en sectores fuertemente regulados? Por un lado, bueno, ahí vamos a hacer como una pequeña distinción. Para muchas organizaciones, bueno, ahora mismo todo mundo debe tener una política de integridad, entonces ya no es como tan opcional, pero digamos que el nivel de riesgo es otro, porque estas compañías altamente reguladas también deberán contar con un oficial de cumplimiento específicamente para temas de prevención de lavado de dinero. Entonces, aquí el compliance que normalmente, digamos, aplica a efecto de unas entidades muy reguladas es también el tema regulatorio. Perdón, suena muy redundante, pero regulatorio. Conocer todas las leyes, reglamentos, reglas particulares que aplica y cómo llevarlas a un control de cumplimiento. Entonces, aquí el compliance officer va a ser primero un papel regulatorio de entender todo este alcance legal que aplique y ya más adelante poner procesos y después capacitar. Así es que el riesgo es mucho mayor y no nada más es, aquí otro de estos puntos un poco a discusión, si el oficial de cumplimiento puede ser alguien externo o tiene que ser necesariamente alguien in-house, alguien dentro de la compañía. Pero Eh, depende del tamaño, ¿no? De la empresa. Tal cual, yo creo que depende del tamaño, depende de la operación. Incluso te diría yo, es que incluso el oficial de cumplimiento para una compañía pequeña no tendría que ser alguien distinto que quizás el director o la directora. O sea, al final del día sí que tuviera una asesoría externa para controles y claridad regulatoria, pero adentro del establecimiento de reglas las pone el papá y la mamá. ¿O a poco contratas a alguien más para que venga y regule a tus hijos? Entonces, sí que obtienes las mejores prácticas,
pero lo pueden hacer dentro alguien más contratando a un externo. Así es que para efecto de temas muy regulados es un riesgo mucho, muy mayor. Ahora, ¿cómo ves tú esa discusión entre la relación del abogado interno, del abogado de empresa, pensemos en el abogado in-house, y Ujú. el departamento de compliance? Sí debe haber una separación, ¿no? ¿Tú estás a favor de que esté separada esta función? Sí, yo estoy a favor, yo estoy a favor. Creo que ven reglas distintas y ven sobre todo riesgos muy distintos. No el hecho de que compliance tenga un fundamental legal significa que el departamento jurídico es responsable, porque compliance también tiene un fundamental operacional, financiero y reputacional. Entonces, igual se lo podría pelear finanzas como se lo podría pelear recursos humanos. No nada más porque tenga un fundamental va a ser jurídico. Incluso diría yo que hay momentos donde hay conflictos de interés, porque compliance es la línea de prevención. Y me encanta que hayas dicho, como no nada más enfocarnos en litigios, sí, porque compliance es prevenir. Antes de que pase, tú ya lo mitigaste. Y jurídico típicamente está al frente de la batalla, está negociando el contrato, está buscando al proveedor. Y entonces, por un lado, parecería que debe prevenir y por otro, ejecutar. Y puede haber un conflicto de interés. Yo soy muy de la idea de separarlos. Puede reportar de pronto la misma línea, a veces es como no tan sencillo y depende del tamaño de la compañía, por supuesto, pero donde sí se dé, pues que estén separados. Sí, yo sería muy a favor de esto. Porque además el abogado interno está sujeto a secreto profesional. Es decir, Claro, puede haber tenido acceso a información de finanzas o de claro, recursos humanos que luego, en aras de preservar el secreto profesional, no pueda utilizar en un proceso de investigación de compliance, por ejemplo. totalmente. Incluso ahí, yo te cuento, bueno, a nivel experiencia, tenemos un protocolo ahí donde sabíamos ya a quién llamarle inmediatamente a un externo y que no se enterara nadie del jurídico, porque justamente caíamos en estos supuestos. Así es que si nos complicamos a veces más. Sí debería estar separado. Muy bien. Oye, me gustó mucho este concepto y con esto vamos terminando porque ya estamos alcanzando la hora, pero me gustó este Ya concepto se de fue. el compliance como prevención. Fíjate, el concepto de compliance como prevención, porque también forma parte de esta lucha cultural, a ver si algún día lo logramos, a ver si logramos convencer a alguien de que el abogado no solamente tiene un papel reactivo frente a los problemas, es decir, ya cuando la gente ya está con el problema encima, ya está con el agua al cuello. Oye, híjole, ya de plano, háblale al licenciado, ya háblale al licenciado, porque ya esto, ya de plano, ya no la libramos, ya no vemos cómo, ¿no? Ya está casi en la cárcel el director general y ahora que venga el abogado corriendo. Yo creo que hay un papel de la abogacía preventiva que no forma parte de la cultura jurídica mexicana, no forma parte de la cultura de las empresas ni de los propios despachos, en la medida en que no saben ofrecer ese servicio o no saben, digamos, convertir en algo atractivo para los potenciales clientes de ese servicio. Y ahora tú con esta reflexión nos estás compartiendo una experiencia, creo, interesante. Ojalá que se pueda tomar en cuenta y también para que forme parte de este traslado cultural de la abogacía hacia sectores diferentes al conflicto, diferentes al pleito, diferentes al litigio, que abran el panorama y que ventilen también el ejercicio profesional, porque por eso tenemos tan mala fama los abogados, es que puro pleito, 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 y te metes en juicios que duran 10 años y el cliente dice, ¿en qué mal momento se me ocurrió llamarle? ¿En qué mal momento? Vean nada más 10 años y todavía no sale la sentencia. Y ya le hablo al licenciado y el licenciado está en una junta y está en una junta y está en una junta y nunca salimos. Entonces, este esquema de abogacía preventiva me gustó mucho y el tema del compliance lo establece perfectamente. Adriana Peralta, qué gusto, qué gusto. Gracias por tu tiempo, gracias por tu talento, gracias por tu generosidad y por todo lo que nos has compartido en materia de compliance. Gracias por haber estado aquí en este diálogo jurídico. Encantada, Miguel, encantada de la invitación, encantada y sobre todo, pues felicidades, felicidades por hacer este tipo de foros. Creo que cada vez más demandamos hablar de otras opciones. El mundo ha cambiado, el mundo es otro ahora y creo que nos va a obligar cada vez más a conjugar verbos de nosotros el hoy, en nosotros el futuro. El hablar de prevención y el hablar de compliance es hablar de lo que me importa hoy y mañana. Así es que el soñar que mañana sea mejor,
pues creo que nos va a obligar a que todos abonemos lo que nos toca, y creo que el Centro Carbonell lo hace con de verdad gran prestancia. Y muchísimas gracias por la invitación. Eres muy generosa, te lo aprecio mucho. Muchísimas gracias a ti y a todas y todos los que han seguido esta transmisión. Que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.